Bien, continuando con el proceso de fotosíntesis, ya hablamos dos de las tres etapas fundamentales, como son la difusión de dióxido de carbono y la etapa fotoquímica. Ahora vamos a ver la última etapa, la etapa bioquímica, donde finalmente se producen los hidratos de carbono. Esta etapa se vale de los productos de las dos fases anteriores, como es el dióxido de carbono que ingresado o difundido hacia el cloroplasto, y el ATP y el fosfato reducido formados durante la etapa fotoquímica. Ambos ingresan en el ciclo de Calvin, donde interviene la enzima rubisco o ribosa bifosfato carboxilasa, para finalmente producir hidratos de carbono. Ahora, yendo un poquito más de detalle, tenemos tres tipos de metabolismo con los que se puede dar la etapa bioquímica, que son el metabolismo C3, C4 y CAM. El metabolismo C3 se llama así ya que el principal producto es un esqueleto carbonado de 3 carbonos. Aquí interviene, como mencionamos anteriormente, la enzima rubisco, esta es la enzima carboxilante. Ejemplos de plantas con metabolismo C3 tenemos la soja, el trigo y el girasol, por ejemplo, con mayor interés agronómico. Y la enzima rubisco tiene una doble acción, una acción carboxilasa y una acción oxidasa. En la primera acción o función, en la acción carboxilasa, lo que se hace es fijar carbono. Como vemos aquí, se une la molécula de ribosa bifosfato con el dióxido de carbono mediante la enzima carboxilante, como es la rubisco. Se forman dos ácidos fosfoglicéricos. Con el ATP y el fosfato reducido tenemos el producto principal de este ciclo, que es el gliceraldehído trifosfato, es lo que sale de este ciclo. Y con un segundo ATP formado durante la etapa fotoquímica, lo que hacemos es restablecer esta molécula de ribosa bifosfato. Luego tenemos una acción oxidasa de esta enzima. La rubisco tiene una altísima afinidad por el oxígeno, incluso mayor que por el dióxido de carbono, y en presencia de alta concentración de oxígeno se va a dar el proceso de fotorrespiración. Mediante este proceso ocurre el proceso inverso, y lo que ocurre es que ingresa oxígeno en este ciclo y el producto final es dióxido de carbono, es decir, se están quemando esqueletos carbonados. Es el proceso inverso a la fijación de carbono. Esto va a depender principalmente de la relación entre la concentración de oxígeno y dióxido de carbono. Como mencionábamos, esta enzima tiene una alta afinidad por el oxígeno e incluso en concentraciones bajas de oxígeno se va a dar este proceso. Estos dos procesos se dan en las carbono 3 de manera simultánea todo el tiempo. Por lo tanto, va a perder eficiencia este proceso porque mucho de la ribosa bifosfato carboxilasa disponible va a estar ocupada en el proceso de fotorrespiración y no en la fijación de carbono. Este proceso va a ser fuertemente modificado por temperatura y, como mencionaba anteriormente, por la relación entre la concentración de oxígeno y dióxido de carbono. Y esto se da en el estroma del cloroplasto. Ahora veamos lo que ocurre en el metabolismo de las plantas C4. Se llama así porque el principal producto, o el primer producto, es un esqueleto carbonado de 4 carbonos. Aquí principalmente lo que ocurre es que se compartimentaliza el proceso del ciclo de Calvin, dándonos algunos beneficios que ya vamos a mencionar. Se va a dar en dos espacios. Primero, en las células del mesófilo, el dióxido de carbono se va a fijar a oxalacetato, que es el que tiene 4 carbonos, por eso C4. La enzima carboxilante aquí es la fosfonol piruvato carboxilasa y el aceptor de carbono, en este caso, es el fosfonol piruvato. Esto se da en la célula del mesófilo. Luego este fosfonol piruvato va a ingresar en las células de la vaina. Allí se va a fijar el carbono con el ciclo de Calvin de manera similar como se da en una carbono 3. De vuelta, mencionamos el dióxido de carbono pasa a fosfoglicerato mediante el ciclo de Calvin de 3 carbonos. La enzima carboxilante es la rubisco, el aceptor de carbono es la ribosa bifosfato. Y la particularidad que tiene es que al ocurrir dentro de la célula de la vaina de Lass, la concentración de oxígeno es muy baja, prácticamente nula. Al no existir competencia por el oxígeno en esta compartimentalización o en estas células, lo que ocurre es que principalmente se da la acción carboxilante de la rubisco y por lo tanto fijación de carbono. De vuelta, aquí lo que ocurre es que el ciclo de Calvin ocurre separado, no ocurre en el mesófilo, sino que en las células de la vaina. Y aquí, al haber poca concentración de oxígeno, se va a dar principalmente la fijación de carbono.
Yendo al metabolismo de las plantas CAM, lo que ocurre aquí es que hay una separación en el tiempo, una temporalidad entre la fijación del fosfonolpiruvato. Aquí tenemos fijación de dióxido de carbono, oxalacetato de 4 carbonos, mediante la enzima carboxilante fosfonolpiruvato carboxilasa. El aceptor de carbono, como en la C4, es el fosfonolpiruvato. Y aquí lo que ocurre es que se acumula ácido málico en la vacuola que luego va a ser utilizado durante el día. Durante el día, ¿qué pasa? Con presencia de luz y con estomas cerrados, que es la particularidad de las plantas CAM, se va a generar ATP entre la etapa fotoquímica y coenzimas para fijar el dióxido de carbono a fosfoglicerato, que es el producto del ciclo de Calvin. La enzima carboxilante aquí en esta parte es la rubisco, nuevamente, y el aceptor de carbono es la rubilosa bifosfato. Ahora bien, podemos resumir que en todas ocurre el ciclo de Calvin, solamente que en la C4 se va a dar en un espacio distinto y en las plantas CAM se va a dar en un tiempo distinto. Ahora vamos a revisar este cuadro resumen que nos va a mostrar un poquito qué es lo que ocurre o las particularidades de cada uno de los metabolismos y las diferencias entre ellas. Para la C3 la enzima carboxilante es la rubisco, para la C4 la rubisco y la fosfonolpiruvato carboxilasa y para las CAM la rubisco y la fosfonolpiruvato carboxilasa. El aceptor de dióxido de carbono, según las enzimas que estamos viendo, es la rubilosa bifosfato para la C3, la rubilosa bifosfato y la fosfonolpiruvato para la C4 y de manera similar con las plantas CAM. Ahora, ¿quién tiene proceso de fotorrespiración? Solamente la tiene la C3. En cuanto al punto de compensación de la luz, este punto es el punto de intensidad lumínica en que las diferencias entre el consumo de carbono y la fijación de carbono es similar. Es decir, que a partir de esa intensidad lumínica empieza a ser positivo el incremento de neto de carbono. Y en el caso de la C3, este punto de compensación lumínica es bajo, entre 1 y 10 micromoles por metro cuadrado por segundo. En la C4 es un poco más alto y en las CAM también es alto como en la C4. Ahora veamos el punto de saturación de la luz. Este punto coincide con la fotosíntesis máxima. Si se sigue incrementando la intensidad lumínica, ya van a estar saturados, vamos a estar saturados de luz y no vamos a seguir observando un incremento de fotosíntesis. En el caso de la C3 se da a una baja intensidad lumínica, donde llegamos a nuestra fotosíntesis máxima, y en la C4 es mucho más alta. Podemos seguir aumentando la intensidad lumínica, que vamos a tener respuesta, vamos a tener mayor fotosíntesis. Y en el caso de las plantas CAM es alto como en la C4. Ahora veamos el punto de compensación de dióxido de carbono. Este punto, de manera similar al punto de compensación de la luz, es la concentración de dióxido de carbono a la cual se igualan la pérdida de carbono con la fijación de carbono. En el caso de la C3 es alto por el proceso de fotorrespiración. Necesitamos tener una alta concentración de dióxido de carbono en el cloroplasto para igualar el proceso de oxidación con el proceso de carboxilación. En el caso de la C4, como se da el ciclo de Calvin en un espacio separado, el punto de compensación de dióxido de carbono es mucho más bajo, y en las plantas CAM de manera similar. Y el punto de saturación de dióxido de carbono en el caso de la C3 es alto y en el caso de la C4 es bajo. Esto es, nuevamente, como ocurre con la luz, es el punto de concentración de dióxido de carbono donde ya no hay respuesta de la fotosíntesis. Es decir, incrementos de dióxido de carbono no van a significar un incremento en la fotosíntesis. Y este punto de saturación, como mencionamos, es alto en la C3, en la C4 en la C4 es bajo y en las CAM también es bajo. Y ahora veamos la eficiencia en el uso del agua, esto yéndonos un poquito a economía del agua. En el caso de la C3 es baja, en el caso de la C4 es alta y de las CAM va a depender del ambiente, pero en general también es alta. O sea, tenemos baja productividad, pero también tenemos poco consumo de agua en las plantas CAM. ¿Esto por qué ocurre? Porque tenemos un gran gasto de energía en las plantas C3. Bien, y ahora comparando un poquito los hábitats, las plantas C3 en general crecen en climas templados, en las plantas C4 generalmente crecen en climas más cálidos, toleran un poco más de temperatura. En el caso de la C3, si las exponemos a una alta temperatura, vamos a tener un proceso de fotorrespiración mucho mayor, por lo tanto la productividad
de esa planta va a ser mucho menor. Y la planta CAM está adaptada a ambientes xerofíticos, es decir, no necesariamente con altísimas temperaturas, sino con ambientes desérticos que tienen muy poca humedad ambiente y muy poca disponibilidad de agua.